El tema del día de hoy es la tabla periódica, profesor. Es uno de los fundamentos de la química y de la ciencia moderna. Los seres humanos siempre han tratado de encontrar de qué está hecho todo, es decir, de qué cosas o sustancias básicas está hecho todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros mismos. Utilizando un poco la lógica, nuestras filas pues son los periodos y las columnas, o como coloquialmente nosotros llegamos a conocerlos en la escuela, que son los grupos o familias. Exactamente. ¿Qué pregunta o cómo podrían ver reflejados estos temas el día de su examen? Siempre se lo van a encontrar ustedes en relación a estos números que yo decía que son fundamentales. Número atómico, número de masa, y hay un tercer valor que siempre va a ser importante considerar en los elementos. Es precisamente eso, el número de valencia. Hey chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Enrique, estamos aquí en Curso CIE y como siempre estamos aquí en Desafío Universitario, el podcast que les va a ayudar con preguntas específicas que van a venir en su examen de admisión para cualquier universidad que ustedes quieran. Ya sea UNAM, ya sea Poli, ya sea privada, ya sea la que sea. Esta información es oro puro. Una vez más, tenemos aquí en el estudio a el profesor Gustavo Ramírez. Profesor, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Igual, contento como siempre de estar aquí. Eso es todo. Y también tenemos a nuestra fiel amiga y compañera, Val Torres. ¿Cómo estás? Hola chicos, muy bien, muy contenta de verlos una vez más para abordar un tema igual bastante interesante el día de hoy para la materia de química. Así es, el día de hoy, chicos, no se lo pierdan. Y como tip, chicos, tenemos ya material visual aquí en los podcasts de Curso CIE. Entonces, por favor, si están en Spotify, nada más denle clic a la opción de video, ahí nos van a ver. O si no, también pueden encontrar este podcast en YouTube y en todas las plataformas de video para que puedan verlo. El tema del día de hoy es la tabla periódica, profesor. Así es, pues uno de los fundamentos de la química y de la ciencia moderna. Así es. Profesor, cuéntenos un poquito de contexto. Como yo les comentaba, me gusta mucho la historia porque le da sentido a todo y el recordar la historia menciona mucho del presente, de todo lo que se pasó, se sufrió y se descubrió para que hoy en día tengamos lo que tenemos. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, la tabla periódica, si nos remitimos a, pues vaya, la antigüedad, vamos a darnos cuenta que los seres humanos siempre han tratado de encontrar, pues, de qué está hecho todo, es decir, de qué cosas o sustancias básicas está hecho todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros mismos. Y en el mundo antiguo, y sobre todo en la Edad Media, y todos los que son contemporáneos o fans de Harry Potter, tal vez reconozcan esto, la tabla periódica del mundo antiguo solamente tenía 4 elementos, que eran la tierra, el agua, ¿sí?, el aire y el fuego, ¿no? Se consideraban estos como elementos, como que estas 4 cosas jugaban entre sí, se mezclaban de diferente manera y daban origen a todo lo que vemos en el mundo natural. Pero obviamente, hoy en día sabemos que pues para nada son elementos, son sustancias, de hecho, que están formadas todavía por cosas más simples, cosas más básicas, que tienen propiedades químicas y que pueden formar ahora sí sustancias complejas, incluso moléculas orgánicas o hasta los seres vivientes. Entonces, la tabla periódica es básicamente este compendio, este catálogo, por decirlo así, de las sustancias básicas con las que se forma todo en la naturaleza. Y es una invención básicamente del siglo XIX, ¿sí? Es un aporte originalmente de un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev, que es quien desarrolló la primera versión de la tabla periódica, ¿no? Y a partir de la cual se basaron las siguientes versiones, como la que actualmente seguramente todos conocen y pueden conseguir en internet o comprar en cualquier papelería, ¿no? Siempre hay química. En cualquier lugar hay química. Aquí hay química. Me acuerdo mucho que conocí una persona hace no mucho que me decía que ella hacía las comidas procesadas de una compañía muy grande a nivel Ujú, internacional. ujú. Y me comentaba el nivel de química que se utilizaba para hacer estos polvos saborizantes, por ejemplo, Ok. o polvos de sopas. Es bien interesante. Y, profe, pues bueno, todo surge de la tabla periódica. ¿Se nos puede comentar por qué está ordenada de esa forma? Un poquito más detalles, por Sí, favor. claro que sí. Bueno, esta tabla periódica como la que podemos ver hoy en día y que tengo aquí para mostrar algunos detalles de ella, eh, pues no siempre fue así. Comenzó de una manera diferente, de hecho se organizó con una lógica diferente
hablando de Dmitri Mendeleev, precisamente, que fue la persona que en 1846 fue quien ideó la primera versión de la tabla periódica. Él ordenó a los elementos conocidos hasta aquel momento, porque todos estos elementos que hoy en día vemos en la tabla periódica, no todos se conocían en la época de Mendeleev. Había muchos que eran todavía desconocidos para la ciencia. Y Mendeleev empezó a hacer un catálogo, un ordenamiento, de manera, hay que decirlo, prácticamente obsesiva, de todos los elementos químicos que se conocían hasta el momento. Trató de ordenarlos a partir de su valor de masa atómica. Okay. Y esto lo hizo por una cuestión pues, muy interesante y muy curiosa, que es que Dmitri Mendeleev no creía en la existencia de los átomos. Es increíble pensar que la tabla periódica comenzó con el trabajo de un científico que no creía que existieran los átomos, cuando lo que vemos en una tabla periódica es la representación de los diferentes átomos que podemos encontrar en la naturaleza. Pero bueno, él decía que no podía creer en cosas que no podía ver, entonces para él los átomos no cabían aquí. Y comenzó de esa manera, ordenando a los elementos desde el que tenía menor masa hasta el elemento más masivo, y se dio cuenta que en su ordenamiento llegaban a existir huecos, o sea, lugares en donde, por ejemplo, si teníamos un elemento con una masa 10, de repente el siguiente elemento ya tenía una masa 15, o sea, como que se brincaban las masas, ¿no? Y esto lo volvía loco en cuanto a tratar de hacer su catálogo de elementos, hasta que se dio cuenta que lo que estaba pasando es que había elementos que todavía no habían sido descubiertos y que no estaban ocupando esas masas que aparentemente no existían. No es que no existieran, es que todavía no descubríamos esos elementos. Entonces, de hecho, él empezó a predecir la existencia de algunos de estos elementos porque se dio cuenta de algo bien interesante y que es de donde viene precisamente el nombre de este instrumento científico. Se dio cuenta que las propiedades de los elementos se iban repitiendo de forma periódica. O sea, cada determinado número de elementos, digamos, el elemento 1 con respecto al elemento 8 se parecían. ¿Sí? O sea, había una repetición de las características, o sea, había una periodicidad de las características. Entonces él empezó a predecir la existencia de los elementos que todavía no existían, viendo cuántos elementos atrás había ya conocidos. Y de hecho lo hizo, o sea, él predijo la existencia de muchos elementos que hasta ese momento eran desconocidos, y eso pues es uno de los logros científicos pues, más importantes de la historia, ¿no? Vaya, pues muy interesante, profe. Y retomando un poquito de cómo fue que este cambio se realizó de primero ordenar los elementos por su masa atómica, si no mal recuerdo, tenemos que eran las familias, los periodos, Así es. filas, columnas. ¿Puede explicarnos un poquito más de estas características que ahora son las que dictan o dictaron la organización de esta tabla periódica? Claro, claro que sí. Ya después cuando se solidificó bien la teoría atómica, entonces ya la lógica de la tabla cambió. Ya no fue el punto de referencia principal la masa atómica, que de hecho existe ahí descrita en la tabla periódica, pero la atención se centró en ordenar a los elementos a partir de su número atómico, ¿sí? Okay. Y el número atómico se refiere a la cantidad de protones que tiene cada átomo en el núcleo. Entonces, si un elemento tiene un protón, como por ejemplo aquí en la tabla periódica lo voy a señalar, tenemos el elemento número 1 de la tabla periódica, hasta acá arriba, ¿sí? El hidrógeno. Es el elemento número 1 de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque tiene un protón en el núcleo, uno solo. ¿Sí? Si nos vamos hasta el otro extremo, hasta la derecha en la tabla periódica, tenemos el elemento número 2, ¿sí? Que es el helio. ¿Sí? Aquí está el helio. ¿Sí? El helio tiene número atómico 2. ¿Por qué? Porque en su núcleo tiene 2 protones. Y así nos podemos ir progresivamente. Elementos número 3, 4, 5, 6 se refiere a la cantidad de protones que están presentes en el núcleo. Eso empezó a darle un ordenamiento distinto a la tabla periódica. Esto que vemos actualmente aquí es una de otras representaciones que históricamente han existido de la tabla, pero esta se convirtió pues, en la más popular porque es muy práctica, es muy clara en cuanto a cómo muestra la información, cómo muestra en un vistazo las diferentes características de los elementos. Entonces es bastante útil, por eso es la versión más popular, Claro. digamos, de la tabla periódica. Entonces, para aterrizar bien el tema, la tabla periódica de la propuesta original de Mendeleev, que era a partir de las masas,
la lógica actual de la tabla periódica es a partir de los números atómicos de los elementos, es decir, la cantidad de protones que están presentes en el núcleo atómico. Ok. Ok, profesor, hablando directamente ya de la tabla, yo por aquí veo, digo, no me acuerdo muy bien, pero veo que vienen unos elementos por colores, por ejemplo, que vienen como en una forma, pues, consecutiva, por así decirlo, algunos. Quería preguntarle, profe, si nos puede explicar por qué son de diferentes colores, por qué, cómo está organizada, por qué es así. Ok, eso es básico para entender a la tabla periódica. La tabla tiene dos lógicas de ordenamiento. Una de ellas son las columnas de elementos. ¿Sí? Si se fijan ustedes en la tabla, lo voy a señalar aquí, Ujú. existen elementos que están señalados con un número romano 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, divididos en grupos A y grupos B. Cada columna de elementos químicos corresponde a elementos que tienen las mismas propiedades químicas, o sea, que se comportan de la misma manera en la naturaleza. Sí. ¿Sí? Esa es una primera lógica de la tabla periódica. La otra lógica es el ordenamiento por periodos, que es un ordenamiento horizontal, es decir, hay 7 filas horizontales de elementos que están señaladas como el periodo 1, 2, 3, hasta llegar al 7, ¿correcto? Como está Ok. señalado ahí en rojo. ¿Eso qué significa? Bueno, atendiendo a lo que nos dice la teoría atómica, en la nube electrónica que rodea al núcleo existen 7 niveles, 7, digamos, pisos que pueden ser ocupados por electrones. Entonces, Ok. lo que está indicando ese número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indica en cada fila horizontal hasta qué nivel llegan los electrones de cada grupo de elementos. Es decir, si nos vamos hasta arriba al periodo 1, Ujú. donde está el hidrógeno y está hasta el otro lado el helio, quiere decir que estos elementos tienen electrones que solamente llegan al nivel 1 de energía. ¿Sí? Ok. Los que están en la fila número 2, que es litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, quiere decir que tienen electrones que llegan hasta el nivel 2. Ujú. Y así sucesivamente, es decir, llegando, digamos, hasta el nivel 7, que está hasta abajo, quiere decir que toda esa fila de elementos tienen electrones que llegan hasta ese nivel, hasta el nivel 7. ¿Sí? Esas son las dos lógicas básicas que pues, todo estudiante debe conocer de la tabla periódica. Ah, ok, perfecto, profe. Entonces podríamos decir, o utilizando un poco la lógica, nuestras filas pues son los periodos y las columnas, o como coloquialmente nosotros llegamos a conocerlos en la escuela, que son los grupos o familias. Exactamente. ¿Qué propiedades de la tabla periódica es o que se utilizaron o que podemos nosotros encontrar dentro de esta tabla que pues, supongo y quiero imaginarme que llevaron a esta organización? Como lo comentaba Enrique, vemos diferentes colorcitos. Sí, ¿Qué propiedades tienen o qué es lo que hace que unos estén en este caso en nuestra tabla periódica que les estamos presentando? Vemos el color verde, el color rojito, azul, azul clarito. ¿Qué claro. propiedades poseen estos elementos, profe? Bueno, eso es bien interesante. Voy a tratar de explicarlo de una manera que a veces lo hago pues jugando con los alumnos un poco con esto de la tabla periódica. Ujú. Primer detalle importante, la gran mayoría de los elementos en la tabla periódica son metales, son de tipo metálico, ¿sí? Si vemos hacia la tabla periódica de izquierda a derecha, ¿sí? La característica metálica se va perdiendo, o sea, los elementos que están más hacia la derecha son menos metálicos que los que están a la izquierda. Ok. Así que las dos familias más metálicas de todas son la familia 1A, la que señalaba hace rato aquí con amarillo, creo que la pongo aquí en rojo, 1A y 2A, que corresponden a las familias de los metales alcalinos, la columna 1, y la columna 2 es la columna de los metales alcalinotérreos. Ok. Yo siempre le digo a los alumnos que esas dos columnas, ahí están elementos que son Black Sabbath, metálica, o sea, metal. Lo más metal que puede haber en la tabla está en esas dos columnas. Son tremendamente reactivos, son elementos que incluso en estado puro pueden ser peligrosos, pueden reaccionar liberando calor, algunos hasta explotando, como el sodio. ¿Sí? Entonces son elementos bastante reactivos, son los más metálicos de todos. Ok. ¿Sí? Si nos vamos moviendo a este grupo de elementos que están en la parte central de la tabla, los que están nombrados como familias B, que voy a encerrar ahorita aquí, la 3B, 4, 5, etcétera, hasta llegar a estos grupos finales donde está el zinc, el cadmio, el mercurio y el copernicio. ¿Sí? Esos en general se les conoce como metales de transición. Sí. Ok.
ya no son tan metálicos como las dos primeras columnas, pero son metales que si bien no son tan reactivos, pero sí también tienen papeles importantes en muchas reacciones químicas en la naturaleza. Ahí ya están elementos como el oro, el hierro, el cromo, la plata, o sea, lo que generalmente tenemos identificado como un metal, ¿no? Ok. Pero que todavía no son, o que ya van perdiendo un poco su característica metálica, ¿no? Es decir, aquí ya están cosas un poquito como tal vez Guns N' Roses, Bon Ajá. Jovi, cosas por el estilo. Claro. Todavía suenan a metal, pero ya no son tan metal. Tan pesado. Ya no es tan pesado, exactamente, Ok. exactamente. Si nos movemos más hacia la derecha, se darán cuenta que está este grupo de elementos donde está el aluminio, el galio, el indio, el estaño, sí, bismuto, plomo, o sea, están aquí señalados en esta tabla que estoy empleando con un color azul cielo, ¿no? Un azul muy Ujú. clarito. Esos ya son metaloides, o sea, ya están perdiendo la característica metálica. Todavía tienen, por ejemplo, la capacidad de conducir calor, conducir electricidad, son maleables, se pueden hacer alambres con algunos de ellos, se pueden hacer hojas delgadas con ellos, pero ya van perdiendo la característica metálica, ¿no? Ok. Ya se va diluyendo esa característica, ¿no? Entonces ya no son tan pesados, ¿no? En ese sentido. Ok. Y si nos vamos moviendo más hacia la derecha, donde están este grupo de elementos que están como de color café, esta como escalerita que está aquí, donde están cosas como el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, esos ya, característica metálica ya casi no tienen, ya casi no. Ok. Y llegamos a este grupo de elementos que están todos señalados con estos colores verde, que esos sí ya son no metales. Ah, ok. Esos ya son no metálicos. Y si llegamos hasta la última columna, la familia 8A, ¿sí? Donde está el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿sí? Esos ya son gases nobles. O sea, Ya, claro. ya no son nada metálicos, ya son gases. Ya ni siquiera son sólidos, ¿no? O sea, Ok. ahora sí que continuando con la explicación que doy a los alumnos, pues aquí ya estamos en el mundo de la cumbia, la salsa, Claro. el reggaetón, ya no tiene nada de metal. Nada. Nada. Belinda. Exacto, Todos Más exacto. suaves. Más No, suave. ya súper suavecitos, ya no tiene Perfecto. nada de pesado, ¿no? Entonces esa es una manera de ver la lógica de la tabla periódica, ¿no? Profesor, ¿qué le parece si nos agarramos cualquier elemento, no sé, digamos el carbono o el que usted Claro. considere, y le explica a los chicos todos los números que hay ahí en cada esquina? Es decir, como cómo se compone específicamente cada uno. Ok, perfecto, claro que sí. De hecho, vamos a tomar el carbono, que es un elemento importantísimo porque es la base de formación de todas las moléculas orgánicas y de todos los seres vivos. Entonces, bueno, tenemos aquí al elemento carbono y recuerden que siempre se van a encontrar dos datos fundamentales en cada casilla de los elementos en la tabla periódica. Uno de ellos es el número atómico y el otro es la masa atómica. ¿Cómo diferenciamos uno del otro? Recuerden siempre que el número atómico de cualquier elemento es un número entero, un número cerrado. Aquí, por ejemplo, en el caso del carbono, ¿sí? Vamos a ver que su número atómico es 6. ¿Sí? Ahí lo acabo de encerrar. ¿Sí? Eso quiere decir, así tal cual en cuanto a las propiedades de los átomos de carbono, quiere decir que en el núcleo un átomo de carbono tiene 6 protones. 6 protones. ¿Sí? Y los elementos en la tabla periódica se representan como si estuvieran neutros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen el mismo número de cargas positivas, representadas por los protones, y el mismo número de cargas negativas, representadas por los electrones que están alrededor del núcleo. Sí. Entonces, ese número atómico 6, lo que me está diciendo del carbono, es que tiene 6 protones, 6 electrones también, o sea, hay la misma cantidad de las dos partículas, y eso es en cuanto al número atómico. En cuanto a la masa atómica, recuerden que la masa siempre en la tabla se va a representar con números fraccionados, es decir, números con valores decimales, ¿no? Ujú. En este caso, por ejemplo, vemos que la masa del carbono es 12.011, aquí lo vemos, aquí lo estoy encerrando, ¿sí? Que para fines prácticos se puede redondear a 12, ¿no? En el examen, por ejemplo, les pueden poner el número de masa con valores decimales. Si ustedes ven eso, eso es un número de masa. Automáticamente, ese ya no es un número atómico, ¿correcto? Ahora, ¿qué quiere decir que el carbono tenga número atómico, número de masa 12? Pues significa que además de los 6 protones que tiene, también tiene 6 neutrones. Y por lo Ok. tanto, esas 6 y 6 partículas me dan una masa total de 12.
¿correcto? Eso es lo que representan esos dos números. Entonces, son dos características básicas que siempre deben tratar de identificar en todo elemento, número atómico y número de masa, y saber qué representan cada uno. Recuerden, siempre, el número atómico representa el número de protones que tiene el elemento en su núcleo. Si el átomo es neutro, como se representan de hecho en la tabla periódica los elementos, entonces también debe tener esa misma cantidad de electrones. Y el número de masa representa la suma de protones y neutrones que tiene el átomo en su núcleo. En ocasiones el número de protones y neutrones puede ser el mismo, como aquí, que es 6 más 6 me da 12. Claro. No en todos los casos va a ser igual, no se vayan a confiar en ese sentido, ¿sí? Pero simplemente es, si por ejemplo en el examen les preguntaran, ¿cuántos neutrones tiene un átomo de carbono considerando que su masa es 12? Ah, bueno, pues si me dan la masa 12 y también me dicen que el carbono tiene número atómico 6, pues entonces nada más saco mi diferencia. Ok. A ese número de masa 12 le resto los protones, le resto 6, y lo que me queda, 6, esos son los neutrones, ¿no? Esas son como operaciones básicas que hay que hacer al jugar con el número atómico y el número de masa de los elementos químicos, ¿no? ¿Qué le parece, profe? Nada más para cerrar. Si ahí en la parte negra que tenemos en la imagen hace la operación para que los chicos vean. Claro, claro que sí, sí. Recuerden que cuando tenemos el número atómico de un elemento, por ejemplo, pensemos en el carbono tiene número atómico 6. Ahí salió feo, déjenlo borro. Sí, porque salió muy, muy feo. Sí, tenemos el número atómico 6. Y el carbono tiene, ya redondeada, una masa de 12. Recuerden que ese número 6 representa la suma de los protones que tiene el elemento. La masa 12 representa la suma de protones, pero también de neutrones que tiene el elemento químico, ¿correcto? Entonces, si yo quiero saber cuántos neutrones tiene el carbono, pues necesito saber cuál es su número atómico y cuál es su masa. Entonces, si yo sé que la masa es 12, el número atómico es 6, y esos 6 son protones, ¿sí? La diferencia entre estos dos valores, que sería obviamente 6, pues correspondería a los neutrones, ¿no? Esta es una manera, digamos, rápida, sencilla de saber el número de partículas que tiene cada elemento. Ok, profe, y ya nada más para cerrar, recuerdo, bueno, un dato bastante importante también. Hay tablas periódicas que nos dicen ya cuántos electrones poseen cada elemento en sus diferentes niveles de energía. El podcast pasado, por si con el profe Gustavo, para quien no lo vio, dense una vueltecita y estuvimos desglosando un poquito más de estas propiedades de los elementos. Mencionábamos que existen los electrones de valencia, ¿no? Hay que acomodarlos de acuerdo a sus niveles de energía y recuerdo que son niveles S, P, D y F. ¿Nos puede explicar de una forma pues bastante general cómo es que funcionan estos niveles de energía y cómo es que ellos los pueden identificar? Porque yo recuerdo cuando realicé mi examen que creo que me pusieron a acomodar los electrones de estos elementos por sus niveles de energía. Sí, correcto. Eso se refiere a de lo que ahorita tú estás hablando, es a la configuración electrónica de los elementos. Es decir, cómo están distribuidos los electrones en la nube energética que rodea al núcleo. Hay que recordar que como en esa nube solamente hay electrones, son partículas de carga negativa. Y es un principio básico de la electricidad y de la electrónica y del electromagnetismo. Cargas del mismo signo se repelen. Entonces, para evitar, digamos, vamos a decirlo de esta manera, que los electrones al estar en la nube se estén encontrando unos con otros y se repelan, choquen y se haga un caos en la nube electrónica, se distribuyen en diferentes niveles de energía. Por eso existen primero esos 7 niveles energéticos que se pueden ver en la tabla, de los cuales hablé hace rato, pero además existen estos subniveles, que es a lo que tú te refieres con los SPDF, que son números cuánticos con los que se representan. Vamos a llamarlo de esta manera. En cada nivel hay una cantidad diferente de cuartos, de habitaciones que pueden ser ocupadas por los electrones. Y esos cuartos, en vez de tener así el número en la puerta, tienen una letra que es S, P, D y F. Y en cada uno de esos subniveles cabe un número máximo de electrones, ¿sí? Entonces, hay que siempre mantener ese número máximo. O sea, puedo poner menos cantidad de electrones en cada uno de esos subniveles, pero nunca poner de más, ¿sí? Siempre hay que tener eso en cuenta. Y de hecho, esos bloques, que de manera formal se llaman bloques, también tienen una lógica dentro de la tabla periódica. Por ejemplo,
¿sí? Para señalarlo aquí en esta tabla que es muy, muy, muy sencilla. Y nada más voy a borrar tantito esto que está acá para que no me estorbe. ¿Sí? Pero otra lógica que tiene de acomodo a la tabla periódica es el acomodo por bloques. ¿Sí? Los elementos de las dos primeras familias, los voy a señalar acá, estos dos grupos que estoy separando aquí con la línea roja, o sea, los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos, esas dos primeras columnas, tienen electrones que, aunque llegan a diferentes niveles de energía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero llegan en cada nivel, llegan solamente al subnivel S. Solamente ocupan el cuarto señalado con la letra S. Los que nombraba hace rato como metales de transición, que son todas esas familias con la letra B que están aquí en medio, lo estoy separando ahí con otra línea roja, todos los que están ahí en medio. Todos ellos tienen electrones que van a alcanzar diferentes niveles, pero que todos ellos van a llegar hasta los subniveles D, hasta la letra D, ¿correcto? Todos los que se encuentran después, es decir, ya los que platicamos que son como metaloides, no metales, los gases nobles, todos ellos tienen electrones que llegan hasta diferentes niveles, pero que en general ocupan el subnivel P. Okay. El subnivel P. Y hay dos grupos de elementos que son estas dos filas que están hasta abajo, los lantánidos y los actínidos, aquí se los señalo con un asterisquito cada uno. Esos tienen electrones que llegan a diferentes niveles de energía, en general están entre los niveles 6 y 7, porque son sacados precisamente del lantano y del actinio, pero todos los electrones alcanzan hasta los subniveles F. F. Sí, entonces, hasta ahí es donde llegan los electrones. Y para ponerlo aquí, me voy a permitir rayonear más la tabla de lo que ya está rayoneada. Toda esta primera grupo de elementos, las dos primeras columnas, tienen electrones que ocupan los subniveles S. Todos los que están aquí en medio llegan a ocupar el nivel D. Todos los que se encuentran después de los metales de transición ocupan el subnivel P. Y todos los que están abajo, los lantánidos y los actínidos, ocupan los niveles F. ¿Correcto? Okay. Es a lo que se refiere esta repartición de los elementos en bloques. ¿Sí? Son como que las tres lógicas grandes que tiene la tabla periódica: las familias, los periodos y los bloques. Ok, pues muy interesante, profe. Y pues ya ahora sí, para ir cerrando poco a poco y despedirnos de un episodio bastante interesante, ¿qué pregunta o usted de las que recuerda, profe, que nos pueda regalar para nosotros regalársela a los chicos como pues sí, un pequeño regalito? ¿Qué pregunta o cómo podrían ver reflejados estos temas el día de su examen? Bueno, este tipo de temas como la tabla periódica, las características básicas del átomo, siempre se lo van a encontrar ustedes en relación a estos números que yo decía que son fundamentales. Número atómico, número de masa, y hay un tercer valor que siempre va a ser importante considerar en los elementos y que tiene que ver mucho con lo que hace rato mencionaba respecto a los electrones en la capa de valencia. ¿Sí? Es precisamente eso, el número de valencia o número de oxidación, ¿sí? Que se refiere al número de electrones que un elemento potencialmente puede ganar o puede perder, dependiendo de con qué otro elemento se esté relacionando. Entonces, yo considero que como un tip así importante para enfrentar este tipo de preguntas en el examen es practiquen mucho con los números atómicos, los números de masa y las valencias de los elementos. Van a ver que incluso practicando hay varios números atómicos, números de masa que se van a aprender automáticamente. O sea, es como con el hidrógeno. El hidrógeno no tiene de otra. Su número atómico es 1, su número de masa es 1, su valencia es 1. O sea, ¿qué más fácil puede ser aprenderse los tres valores básicos del hidrógeno que eso? Claro. ¿No? Otros elementos como el carbono. El carbono está presente en la biología, está presente en la química orgánica, es un elemento muy recurrente. Entonces van a ver que si practican con él, automáticamente se van a aprender que el carbono tiene número atómico 6, tiene número de masa 12. Por ejemplo, sí, es así casi automático que se lo van a aprender. Igual con el oxígeno, igual con elementos como el sodio, como el cloro. Si practican constantemente estas operaciones como la que hice hace un momento de calcular número de protones, de neutrones, de un elemento,
a partir de sus números de masa y número atómico, pues van a ver que se los van a ir aprendiendo. Sí, es como cuando repetimos muchas veces una canción que nos gusta mucho, ni siquiera ya después te tienes que detener a pensarlo, o sea, ya te sabes la letra, ya te la sabes, ya la cantas, ya la tarareas, ya la identificas automáticamente. Entonces esto es práctica, práctica y práctica, y con eso van a ver que esto lo van a dominar después sin ningún problema. No es necesario que se aprendan todos los números atómicos, todos los números de masa de los 100 y tantos elementos de la tabla. Pero si manejan algunos 5 o 6, van a ver que eso les va a servir para incluso saber o poder deducir de manera matemática los números de masa, números atómicos y las valencias de otros elementos. Ese es un tema súper importante en toda la química. El tener el dominio de estos 3 valores básicos de cada elemento, y eso les va a facilitar muchísimo la vida en cualquier reactivo que se encuentren en el examen. Muy bien, profesor Gustavo, pues qué gusto tenerlo una vez más aquí en Desafío Universitario de Curso CIE. Profesor, pues muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Placer. No, nada, pues como siempre, pues desearle suerte a todos en sus estudios. Recuerden que pues finalmente un servidor y todos los profesores de Curso CIE, pues siempre estamos ávidos de recibir sus preguntas y pues no sean tímidos para hacerlas, ¿no? Porque finalmente la pregunta que ustedes hagan puede ser la pregunta que tienen todos los demás. Claro. O la pregunta que alguien más haga es la que ustedes tenían, pero no les daba pena hacerla. Entonces siempre pregunten, siempre saquen todas sus dudas. Este es el momento para que en el examen ya lleguen, pero perfectamente afilados. Excelente, chicos. Pues recuerden que es el examen más importante de su vida, así que a estudiar, a escuchar los podcasts. Y también no se olviden que tenemos podcast de física, español, matemáticas, yo creo que ya lo habíamos mencionado, pero pues tenemos las principales materias para que ustedes arrasen el día de su examen. Y como recuerden esta frase, como nos los acaba de comentar el profe Gustavo, la práctica hace al maestro. Entonces nos estamos viendo en un siguiente episodio y a seguir estudiando. Esto fue Desafío Universitario de Curso CIE. Nos vemos.